Buenas tardes, licenciado. En este video vamos a grabar lo que es la definición integral. Una integral es una operación matemática que permite calcular el área bajo una curva en un gráfico. Es el proceso inverso de la derivada y se utiliza para sumar pequeñas cantidades de una función a lo largo de un intervalo. Hay dos tipos principales: integral definida, que calcula un valor numérico específico para el área, y integral indefinida, que nos da una forma función general sin límites de integración. Este concepto es fundamental en cálculo y tiene aplicaciones en diversas áreas como la física, la economía y la ingeniería. La interpretación geométrica, área bajo la curva. La integral definida se puede interpretar con el área bajo una curva representada por una función de un gráfico. Imagina que tienes una gráfica de una función f entre paréntesis x y quieres calcular el área entre esta curva y el eje x en un intervalo entre corchetes a, b. La integral te da el valor exacto de esta área. Ejemplo, supongamos que tienes la función f entre paréntesis x igual x y quieres encontrar el área bajo la curva entre x igual 0 y x igual 3. Para hacer esto, calculamos la integral de la f entre paréntesis x en el intervalo entre corchetes 0,3. En esta parte de aquí también nos indica lo que ya sale el resultado. El resultado de esta integral es 4.5, lo que significa que el área bajo la curva de f entre paréntesis x igual x entre x igual 0 y y igual 3 es 4.5 unidades cuadradas. Este ejemplo muestra cómo la integral nos permite calcular de manera precisa el área bajo una curva. Interpretación física de la integral enfocada en la acumulación de cantidades. Interpretación física, acumulación de cantidades. La integral también se puede entender como el proceso de acumular una cantidad que cambia a lo largo del tiempo o del espacio. Por ejemplo, si estamos midiendo la velocidad de un objeto en movimiento, la integral nos ayuda a calcular la distancia total recorrida durante el periodo de tiempo. Ejemplo, imagina que un coche se mueve con una velocidad v, entre paréntesis t, igual 2 t metros por segundo, donde t es el tiempo en segundos. Si queremos saber cuánta distancia ha recorrido el coche entre t igual 0 y t igual 3 segundos, necesitamos calcular la integral de la velocidad, que nos da la distancia total acumulada. Aquí indica lo que es la fórmula. El resultado de esta integral es 9 metros, lo que significa que el coche ha recibido 9 metros en los primeros 3 segundos. Ha recorrido 9 metros en los primeros 3 segundos. Este ejemplo ilustra cómo la integral se usa para calcular la acumulación de una cantidad, como la distancia recorrida a partir de una tasa de cambio, como la velocidad. Integral indefinida. Antiderivadas. Una antiderivada es una función que al ser derivada nos da una función original. Es decir, si tenemos una función f entre paréntesis x, la antiderivada de f entre paréntesis x es una función f entre paréntesis x, tal de su derivada es igual a f entre paréntesis x. En otras palabras, encontrar la antiderivada es una función, es el proceso inverso de derivar. Este concepto es fundamental para entender las integrales indefinidas. Ejemplo, si f entre paréntesis x es igual a 2x, la antiderivada de f entre paréntesis x es f entre paréntesis x igual x al cuadrado, ya que al derivar x al cuadrado obtenemos 2x. Las antiderivadas no son únicas, ya que cualquier función de la forma f entre paréntesis x más c, donde c es una constante, también será una antiderivada válida. Eso se debe a que la derivada de una constante es 0. Ejemplo,
Si f entre paréntesis x es igual a 3x al cuadrado, entonces la antiderivada es f entre paréntesis x igual x al 3 más c, donde c es cualquier constante. En resumen, una antiderivada nos da una función original cuya derivada es la función dada y siempre tiene una constante c para reflejar todas las posibles soluciones. Las propiedades de la integral indefinida son las reglas que nos permiten simplificar y resolver integrales de manera más eficiente. Algunas de las principales son bilinealidad. La integral de una suma o resta de funciones es igual a la suma o resta de las integrales, es decir, f entre paréntesis x, g entre paréntesis x, doble paréntesis x de x igual a f entre paréntesis x de x, g entre paréntesis x de x. Esta es la fórmula la cual se puede sacar la integral indefinida, una de las reglas. Constante, si una constante c está multiplicando una función con la constante, puede salir de la integral. Aquí indica la fórmula. Cambio de variable, sustitución. Permite cambiar la variable de la integración para simplificar la integral. Aquí muestra la fórmula. Integral de una constante, la integral de una constante a es a de x igual a punto x más c. Constante de integración. La constante de integración es un término añadido. Cuando resolvemos una integral indefinida, como las integrales, nos da un conjunto de soluciones posibles, no una única. Siempre agregamos una constante generalmente denotada por c para representar todas las soluciones. Esto se debe a que la derivada de una constante es cero, por lo que no afecta el resultado de la derivada, pero sí a la integral. Por ejemplo, a la integral 3x al cuadrado de x igual 3x3 más c, el valor de c puede ser cualquier número real integral definido. La definición formal de la integral mediante sumas de Riemann se basa en aproximar el área bajo una curva dividiendo el intervalo de integración en sus intervalos pequeños y sumando áreas de rectángulos. Para una función fx, entre paréntesis x, en un intervalo entre corchetes a, b, dividimos el intervalo en n subintervalos de igual longitud y tomamos puntos x. En cada subintervalo, la suma de Riemann se expresa como calcular la integral de Riemann o integral definida. Aquí nos indica la fórmula. En general, difícil, por eso resulta útil disponer de métodos para calcular el valor de la integral de modo aproximado. Sumas de Riemann. El método más sencillo es aproximar la integral por sumas de Riemann. Se divide en el intervalo AB en n subintervalos. Entre paréntesis, x0, x1, entre paréntesis, entre paréntesis, x1, x2, cierra paréntesis, igual x2, x3, cierra paréntesis, entre paréntesis, xn menos 1, n entre paréntesis. Los extremos de los subintervalos se calculan como xn igual a más n menos n punto h, n igual 0,102, puntos n. A continuación se acoge un punto de cada subintervalo, donde aquí muestra la fórmula y se aproxima a la siguiente fórmula sumando el resultado final. La integración definida.
Desde su origen, la noción de integral ha respondido a la necesidad de mejorar los métodos de medición a las áreas subtendidas bajo líneas de supervisión curvas. La técnica de integración se desarrolló sobre todo a partir del siglo 25, paralelamente a los avances que tuvieron lugar en las teorías sobre las derivadas y en el cálculo diferencial. La integral definida cumple las siguientes propiedades. Toda integral extendida a un intervalo en un solo punto, entre paréntesis entre corchetes, es igual a 0. Cuando la función f entre paréntesis x es mayor que 0, su integral es positiva. Si la función es menor que 0, su integral es negativa. La integral es una suma de funciones, es igual a la suma de sus integrales tomadas por separados. La integral de productos de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. Es decir, se puede sacar la constante de integral. A perpetuar los límites de una integral, esta cambia de signo, dado 3 puntos tales que A, B, A mayor, B mayor C. Entonces se cumple que integración a trozos. Aquí muestra lo que es la fórmula. Teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo dice que la derivada de la integral f entre paréntesis x de la función continua f entre paréntesis x es la propia de f entre paréntesis x. F entre paréntesis x igual f entre paréntesis x. Hallar la derivada es, como muestra la fórmula en esta parte que está aquí. Notamos que t igual a x, por lo que su deriva es su diferencial de t igual de x, aplicando el teorema fundamental del cálculo. Tenemos f entre paréntesis x, 1 más x al cuadrado.